El Instituto Nacional Electoral es el organismo constitucional autónomo cuya misión es organizar procesos electorales libres, equitativos y confiables para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y contribuir al desarrollo de la vida democrática del país. Todas las actividades que desarrolla se rigen principalmente por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y su órgano superior de dirección es el Consejo General, el cual está integrado por un consejero presidente y 10 consejeros electorales con derecho a voz y voto, quienes son electos de manera escalonada para un periodo de 9 años por la Cámara de Diputados. En abril de este año termina la gestión de los consejeros electorales Marco Antonio Baños Martínez, Enrique Andrade González, Benito Nasif Hernández y Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, por lo que los diputados federales tendrán que elegir en marzo a los 4 consejeros que los sustituyan, elección en la que está en juego la democracia, según advierten los partidos de oposición, quienes temen que la mayoría parlamentaria del partido en el gobierno y sus aliados impongan consejeros a modo y cercanos al gobierno, lo que implicaría un atentado directo a la autonomía e independencia del Instituto Nacional Electoral. También les alarma la propuesta de la fracción parlamentaria del partido Morena de recortar de 9 a 3 años el periodo de mandato del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, porque consideran se trata de una destitución disfrazada del actual consejero presidente Lorenzo Córdoba, la cual no es procedente ya que fue electo para presidir el INE en un periodo de 9 años, el cual concluye hasta el año 2023. Lo que sí logró la bancada morenista y sus aliados fue aprobar en el presupuesto de egresos de la Federación 2020 una reducción de 1.071 millones de pesos al presupuesto del INE, lo cual provocará que el órgano electoral opere de manera limitada en el monitoreo de medios de comunicación e infraestructura de módulos donde se tramita la credencial para votar, según informó recientemente el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Me da mucho gusto conducir este programa en el Partido de la Revolución Democrática 2.0. Esta es una tercera temporada. Me da gusto tener hoy de invitados a tan importantes compañeros, expertos en el tema electoral, un ex consejero nacional del Instituto Nacional Electoral, el doctor Javier Santiago Castillo. Bienvenido. Gracias. Tenemos como invitado al doctor Luis Medina, que es un experto catedrático de la UAM, de la Universidad de la Ciudad de México, y también integrante del comité de evaluación de los 3 consejeros que designó la Cámara de Diputadas hace apenas 3 años. Bienvenido, doctor. Gracias. Tenemos a un joven destacado hoy y polémico por la impugnación que hizo a la convocatoria que actualmente publicó la Cámara de Diputados. Bienvenido, Jorge Aljovín. Muchas gracias. Y el tema de hoy me da gusto que lo abordemos desde estas redes sociales del PRD y esta transmisión que hará en su momento por web el Partido de la Revolución Democrática. El tema es la autonomía del Instituto Nacional Electoral, el futuro de la democracia de este país y desde luego la perspectiva de construir nuevos escenarios para fortalecer los órganos autónomos del Estado mexicano. Me gustaría empezar, si les parece, de la izquierda a la derecha, para poder hacerles algunas preguntas. Sobre todo, el riesgo de la autonomía en cuanto al margen del presupuesto que desde hace un año la Cámara de Diputados redujo más de 950 millones de pesos, han dejado de asignar algunas plazas. Sin autonomía financiera podrá haber autonomía en un órgano autónomo tan importante que es el árbitro electoral, y qué futuro vemos ante el escenario de la designación de nuevos 4 consejeros que hará la Cámara de Diputados, reconociendo que hay una correlación de fuerzas inédita, pero que favorece a un bloque que podría ser capturado el Instituto Nacional Electoral, o cómo blindar la autonomía de este órgano electoral tan importante. Doctor Medina, adelante.
Gracias, maestro Camerino. A ver, el problema de la autonomía está afincado a varios niveles. Uno de ellos es el presupuestal, evidentemente, pero tiene que ver sobre todo con que el actual gobierno federal le tiene cierta fobia no al INE, sino a cualquier órgano autónomo, o sea, cualquier elemento que sirva de contrapeso, de balance, de check and balance alrededor de las decisiones de política pública que está tomándose desde la Presidencia de la República. Esto es para poder contextualizar, no es solo el Instituto Nacional Electoral, son todos aquellos elementos que pretenden ser una contención, una cierta balanceador y equilibrador de las decisiones de política pública. Visto lo anterior, es claro que mermar el presupuesto de cualquier organismo se vuelve efectivamente un grave problema. No solo el caso del INE, incluso el presupuesto a los partidos políticos. Es una manera de ir controlando las diversas autonomías que pueden existir y las diferencias y oposiciones que se pueden tener contra cualquier gobierno. Ahora, ese problema obedece al contexto que usted señalaba. El asunto es que hasta antes de 2018, desde toda la época de la transición, este país vivió gobiernos divididos, o sea, no tenían la fortaleza suficiente el poder ejecutivo con su correlato en el poder legislativo para poder sacar muchas de estas medidas. El problema es que, de acuerdo a la conformación del Congreso a partir de 2018, mediante el traspaso de diputados, la sustitución de candidaturas, los sesgos de la sobrerepresentación y el trasvase de diputados y senadores y electos, es lo que ha fortalecido la gobernabilidad a partir de un solo partido político, que es la parte inédita. Esto no lo veíamos en el país desde la década de los 90. Solo habría que recordar, y solo por óbice, cuando se generó el IFE 96, los partidos pactaron con la Presidencia de la República las reglas y la integración. Y cuando en 2003 eso no sucedió, y este partido tuvo que ver en aquella coyuntura, cuando fueron dos quienes decidieron cómo integrar el INE, lo que tuvimos enfrente fue la elección más impugnada y cuestionada que hemos padecido en 2006. Por cierto, de actor central, el hoy presidente de la República. Sí, hay un tema de riesgo fuerte a partir del contexto en el que nos encontramos. ¿Qué podríamos hacer para tener un buen perfil de los próximos 4 consejeros? Mira, me parece primero anticlimático que Javier esté sentado de la derecha, me parece totalmente anticlimático porque siendo un hombre de ideas de izquierda, eso me pareció muy puntual. Pero mira, retomo lo que aquí dice el doctor Medina y aquí sí me gustaría hacer un apunte. Me parece que generalmente lo que hacemos es simplemente asegurar una democracia procedimental, pero lo que no vemos es la legitimidad que está en el centro de hoy por hoy para el INE. ¿Cuál es la legitimidad que se ha perdido? La legitimidad donde se ha perdido es porque tenemos un INE que da sus disputas con declaraciones, da sus disputas en la opinión pública, pero por lo que tiene que ser juzgada una autoridad es por sus resoluciones, por sus acuerdos, por sus actuaciones. Y aquí me parece que es un punto importante porque nos podemos envolver en esta bandera de la defensa democrática, la defensa de la independencia del Instituto Nacional Electoral, pero habrá que preguntarnos, ¿las personas que operan hoy por hoy el Instituto Nacional Electoral han llevado a esta crisis? ¿Sí o no lo han llevado? Y también creo que es importante porque hay un nuevo quiebre en el orden constitucional. Tenemos una institucionalidad que está perdida, pero esa institucionalidad nosotros, ¿cómo la entendemos? Como un todo o nada, pero aquí lo que falta es construir los grises. ¿Cuáles son esos grises? Una justicia dialógica que te genere 3 condiciones básicas: igualdad, diálogo y sobre todo deliberación, que me parece que eso es lo que no existe al interior de los órganos, no solamente de los órganos autónomos, sino de los órganos encargados de la selección de los consejeros electorales. Por lo tanto, me gustaría que en esa parte, ¿cómo garantizamos buenos perfiles? Cuando tenemos una mayor fiscalización, una transparencia, un seguimiento y una integración de la propia sociedad civil. Entonces me parece que en ese sentido, hacia ese derrotero debemos seguir. Muchas gracias. Pues la experiencia de un ex consejero es importante, sobre todo porque conoce al órgano electoral en todas las implicaciones que esto tiene, la apertura que tuvo la reforma electoral reciente del 2014 en cuanto a garantizar la atracción y la supervisión también de los trabajos de los órganos electorales locales. Vino a incorporarle más atribuciones al órgano electoral conocido hoy como Instituto Nacional Electoral, del cual usted formó parte,
Y ante el fenómeno que vive el país y las redes sociales y esta nueva realidad política del país, ¿cuál sería la vía para garantizar que este órgano autónomo siguiera garantizando esa autonomía institucional? Bueno, la autonomía institucional depende esencialmente de la conducta imparcial de quienes dirigen la institución y de los distintos órganos que conforman la institución. Ahí está la clave de la autonomía y de la continuidad. Ahora, es un órgano colegiado. No hay nadie que pueda decidir por sí mismo todo, porque ahí vendría el asunto de los nuevos nombramientos y hay quienes se espantan de cómo se lleva a cabo el procedimiento. En el pasado, bueno, eran las mayorías las que decidían. La diferencia del pasado con hoy es de que en el pasado eran de 2 a 3 fuerzas las que constituían la mayoría y el día de hoy pues es una fuerza. Esa es la diferencia. Ahí es donde muchos opinan que hay un riesgo. Y hay un riesgo, pero es un riesgo relativo, yo no lo veo tan complicado. Digo, además, no solo habiendo sido miembro del órgano colegiado del INE, sino habiendo sido presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, pues nada más hay que hacer política. ¿Por qué? La mayoría de las decisiones se toman por mayoría simple. ¿Cuáles son las decisiones relevantes que se toman por mayoría calificada? Las designaciones de los altos funcionarios y ahora de los consejeros de los institutos electorales de las entidades federativas. Yo todavía me resisto a llamarle OPLES. Eso dice la ley, pero yo me resisto. Es un acto de resistencia. Entonces, son las designaciones. El resto de las decisiones de la operación electoral son decisiones colegiadas, decididas por mayoría. Y ahí se van a tener que ver obligados a acordar en los nombramientos de los altos funcionarios, pero hasta donde veo ahorita, creo que el cuadro de los altos funcionarios del instituto está completo. Son con los que se van a la elección del 2021. La designación de los consejeros de los institutos de los estados, esa sí es importante, porque se tiene que elegir para este año un número importante de consejeros en las entidades federativas. Muy y ahí bien, sí. Muy interesante, y vamos a continuar ahorita en el siguiente segmento profundizando más sobre cómo se dan los procedimientos y sobre todo las tareas sustantivas del órgano electoral para garantizar equidad en los procesos electorales, imparcialidad y sobre todo objetividad y legalidad a esta pluralidad que representa hoy México. También es importante pedirles a quien nos vea que nos hagan sus comentarios, que puedan hacer sobre todo sus propuestas, cuestionar también si consideran que los partidos políticos, y hay que decirlo autocríticamente, deben dejar mayor autonomía y libertad en los procesos de designación, porque antes se ponían a los cuates por cuotas y había una distribución de espacios. Hoy en día tendremos que ser garantes de que la Cámara de Diputados priorice perfiles no partidarios. Eso será muy importante y ojalá podamos expresarlo próximamente en todos los espacios y en estas redes sociales. Muchas gracias, vamos a continuar en el siguiente segmento. ¿No es necesaria una reforma electoral o es necesaria? Pues todo depende si hubiera objetivos claros para una transformación y mejoramiento de los procedimientos de la democracia electoral, creo que sí sería necesaria. Pero hay que tomar en consideración que las fuerzas políticas no tienen claro el rumbo que debe de tener una democracia, una reforma electoral integral. Entonces, ese es el problema fundamental, que los partidos políticos no tienen una visión estratégica de las reformas que deberían de realizarse. Desde mi punto de vista, sí deberían de enmendarse errores y deficiencias de la reforma electoral de 2014 y hacerse una evaluación pues objetiva para enmendar esas deficiencias y esos errores y obviamente avanzar en el camino de la consolidación
de la democracia electoral. ¿La elección del secretario ejecutivo pone en peligro los procedimientos democráticos? Me parece que estamos ante una coyuntura que es necesario que señalar lo siguiente: el buen juez por casa empieza. Y me parece que este actuar del Instituto Nacional Electoral en un madruguete hace simplemente que se levanten las sospechas, que se levanten las alertas y que sobre todo haya un halo de ilegitimidad en el Instituto Nacional Electoral. Me parece que es necesario recuperar esa legitimidad, que los ciudadanos vuelvan a confiar en el INE, y así como criticamos la selección de funcionarios, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creo que el actuar debe ser de la misma manera por parte de los órganos autónomos. Eso es lo que requerimos: más institucionalidad y menos declaraciones, menos estridencia por parte de nuestras autoridades. Y me parece que eso es lo importante: recuperar un INE que se dé a conocer por sus resoluciones, por sus acuerdos y sobre todo por su actuar. Amigos de las redes sociales, continuamos en este gran programa y quisiera preguntarle, doctor Medina, en este futuro incierto que vive hoy la democracia mexicana, ¿qué reformas electorales, o más bien cerremos sobre el tema de los procedimientos, qué le corresponde al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados, para garantizar la designación de los 4 consejeros que habrán de asumir en el mes de abril? ¿Qué les podríamos demandar a los diputados para cerrar este procedimiento, y qué futuras reformas constitucionales y legales en materia electoral requiere este país para profundizar esta vía democratizadora que lleva ya 3 décadas, pero que no acaba de consolidarse con las alternancias que hemos vivido recientemente en estas últimas 3 décadas? A ver, lo primero, y justo por la fecha que el programa entendería que tiene su difusión mayor, la Cámara de Diputados tiene que seleccionar a los 4 nuevos consejeras que integrarán el Consejo General del INE. Ahí, tal vez decirlo en una frase resumida, pues ni cuotas ni cuates. O sea, el principio metodológico al que habría que apelar es que se contaran con perfiles suficientemente capaces, profesionales y técnicamente competentes para poder integrar el Consejo General. Y esta es una labor de política central que tiene la Cámara de Diputados. Además, es facultad exclusiva. Esta no concurre el Senado de la República y no hay otra responsabilidad mayor en este momento que esa selección de consejeros por parte de la Cámara de Diputados. Ahora, en términos de procedimientos, un poco por las 2 cuestiones que mis compañeros de la mesa habían señalado, y en alguna medida sé que lo que decir es un tanto cuanto paradójico y hasta altamente polémico. Yo soy de la opinión que todos los cargos de designación superiores ni siquiera tenían que ser por mayoría calificada. Y lo he hecho hace mucho tiempo. Eso debería ser parte del servicio profesional, desde la Secretaría Ejecutiva para abajo. Porque al final del día, para que funcione un país, lo que necesita es un servicio civil de carrera. Y en principio el servicio del INE tendría que tener esas características, además ahora escalado también a pesar de que a Javier no le gusta, a los órganos públicos locales electorales, que es como aparece en su definición legal. Entonces, la verdad es que en mi opinión, todos esos cargos no son por designación, deben ser por concurso de oposición, como se hace todo aquel elemento que se pretende volver directivo. Otra cosa, y ahí es distinto, es la designación de consejeros. Bajo esa lógica sí se tiene un procedimiento diferente, porque son los cargos de dirección los que están en juego. Por eso, adelantándome a este asunto, ¿qué habría que hacer? Volver parte del servicio profesional todos esos cargos y que vayan por concurso necesariamente, para quitar y sustraer esta temporalidad y estas ganas de querer generar designaciones. Ahora, el otro gran tema que quedó pendiente y que va a ser un problema para adelante es el de la representación política. Si algo hay que ajustar, tiene que ver con trasladar el porcentaje de votos al porcentaje de escaños en los órganos de representación. Eso es algo que no gusta, pero tiene que ver con fórmulas proporcionales, a pesar de que la mayoría y los partidos que han gobernado, eso incluye evidentemente al PRI y al PAN, no les parezca cuando se plantea que hay que trasladar la parte de la representación política en una fórmula de representación proporcional. Ese va a ser el mecanismo que servirá para evitarnos problemas como los que tenemos, de que un partido con el 35% de los votos tiene por sí mismo
el 60% de los escaños. ¿Usted comparte la visión de Ciro Murayama? No, bueno, yo lo escribí antes que Ciro. Okay. Tengo que decirlo, que eso yo lo dije desde hace 20 años. No creo que Ciro piense lo mismo. No, Ciro no piensa lo mismo, yo lo sé, pero está escrito en una Hay revista una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Y esa es Y la del reforma que bloque de habría Morena. la reforma que habría que atender. Y una última, y asumo que esto es muy técnico y solo lo señalo, hay que modificar la ley de medios de impugnación. Es chistoso que es la única ley que no se ha cambiado desde 1996. O sea, hemos cambiado la Constitución, la ley electoral, la ley administrativa. Hay un reglamento de elecciones que en realidad es una ley orgánica. Pero la ley con la que se impugna sigue siendo el mismo entredijo de 96. Hay que hacer una ley de impugnaciones sencilla, breve, corta, que permita juicios que se hagan en línea y que sean 2 juicios y se acabó. Ahora vamos a cambiar un poco para que usted tenga el derecho por alusión a responder al maestro Medina. Bueno, lo que pasa es que parece que es adivino. Sí, ¿verdad? Bueno, hace ejercicios de adivinación. No, de quiromancia. Y no necesariamente son acertados. Dejo al Los final de adivinos, este segmento a Jorge, los adivinos se porque equivocan luego. Tú andas impugnando justamente la convocatoria. Entonces, esta pregunta sobre los procedimientos, las reformas que se requieren, ¿usted estaría de acuerdo en que hubiera esa reforma que pretendía Morena de no permitirle concluir como presidente a Lorenzo los 9 años, sino hacer una reforma que dure solamente 3 años, que sea rotativa, o considera que el marco jurídico actual es útil para lo que requiere el INE, por la experiencia que ha tenido? Voy a hacer un comentario general y luego voy a lo particular para que no digan que le estoy dando la vuelta. El asunto es que todas las reformas electorales desde 1977 hasta 2008 tuvieron objetivos muy claros de buscar avances democráticos. Puede uno no compartir toda la visión, pero había objetivos claros. La transición democrática. La transición a la democracia. La de 2014 ya no tuvo esa lógica. La tuvo una lógica distinta, fue la lógica del dolor de la derrota en el proceso electoral de 2012, fue la visión del PRD, de una parte del PRD, pero fue la que prevaleció esa visión de centralizar en el INE una serie de competencias, y nomás se les olvida que la transición se inició de la periferia al centro, eso se les olvida, pero bueno. Desde mi punto, yo no comparto la reforma del 14, a pesar de eso me nombraron consejero, pero yo salió favorecido. Yo no estuve de acuerdo antes, ni durante, ni después. Ahí ha habido coherencia. Eso es verdad, porque lo escribió sí, él, claro. eso hay que hacerlo. Sí, bueno, en materia de federalismo hubo una... En materia de federalismo soy un radical recalcitrante, si quieren. Bueno, entonces, yo no veo objetivos claros para un avance en la consolidación de la democracia en este momento, desde la perspectiva del partido en el poder, pero tampoco la veo desde los otros partidos. No hay una propuesta. Y estos iniciativas o ideas que se han planteado de reforma respecto al INE, pues resultan ser amagos en la lógica del golpeteo político a la institución y probable control. Y además creo que sería un error que la presidencia fuera giratoria. Hay quienes hacen el símil con los tribunales. No es lo mismo una institución que organiza las elecciones, que además todos los días gestiona el conflicto político, interno y externo, porque hay conflicto interno y también el conflicto externo entre los partidos o con los partidos, ¿no? A un tribunal pues que tiene que resolver, que está en una torre de marfil, sin la presencia de los partidos, y sus decisiones son inapelables. Entonces hay una situación distinta, y en una institución electoral hace falta una presidencia fuerte. Muy bien, como la que tiene actualmente el INE. Bueno, un rasgo fundamental para una presidencia fuerte es la permanencia en el cargo y que sea nombrado para ese periodo, por un periodo completo y por la Cámara de Diputados, no que la elijan los mismos consejeros. Eso se prestaría a un juego interno, creo que perverso. Pero, Javier, y le restaría fuerza
le restaría fuerza a la presidencia. Inestabilidad democrática en el órgano. Inestabilidad y no necesariamente democrática. A mí me preocupa algo, porque hablamos A mucho ver. de procedimientos, de reglas, pero también me parece que hay una palabra que está extraviada aquí. Creemos que realmente también la presidencia, yo creo que requiere prudencia, y la prudencia de las personas que la encabezan. A ver, aclaremos una cosa. ver. Yo hablé de la presidencia como institución, Sí, no no hablé de la persona. Yo no hablé de la Individuo, persona, ¿no? Pero lo comento... O sea, porque en eso tal Sí, vez claro. podemos coincidir, ¿eh? Claro, son momentos en los que los actores políticos también deben de asumir. Y retomo eso, ¿por qué? Porque decían aquí una frase de no queremos cuotas, no queremos cuates. Pero vamos al origen de por qué está ocurriendo este proceso de descomposición. Yo he escuchado, y los amigos en casa también han escuchado, que todo es culpa del neoliberalismo. Pero también habrá que hacerse cargo de esta propia falta del neoliberalismo, de esta etapa liberal a ultranza, que ha caído en una falta de comunicación de los resultados, de la posibilidad de fortalecer a las instituciones y de entregar un mensaje que permita el día de mañana que permee. ¿Qué ha faltado? Ha sido una época donde también desde el lado de los partidos políticos habrá que cuestionarse. ¿Hay una oposición real en esta propia Cámara de Diputados? Estábamos acostumbrados a este reparto de consejeros por partidos políticos, pero nunca se creó un mensaje en este sentido. Por lo tanto, aquí yo tendría una pequeña disquisición y diría, efectivamente, lo que está faltando es un proyecto republicano que sustituya y que establezca verdaderos procedimientos que nos permitan elegir mejor a los consejeros. Y nada más lo dejo aquí, Camerino, para el próximo bloque. ¿Cómo podemos pedir que exista, por ejemplo, un servicio profesional, como lo dice el doctor Medina, cuando tenemos una propia Secretaría Ejecutiva y, como estoy aquí en el PRD, diría, como lo desean en el pasado, espuria? Podemos ir más allá, incluso para cerrar el segmento. Habría que ver cómo se designan otros cargos, cómo se reparten las contralorías de los órganos autónomos, del INAI, del INE, de Derechos Humanos, de otros, porque efectivamente hace falta cambios radicales y con más transparencia de cara a la ciudadanía. Los invito a que pasemos al siguiente ejercicio, va a ser muy dinámico. Vamos a ir al quirófano y vamos a ver qué vamos a recomendarle al paciente, qué es el país, qué es la democracia y qué podemos hacer por ella. Muchas gracias. No dejen de dar comentarios y dar sus likes. Estamos operando al país, estamos viendo el riesgo de la democracia y en particular la autonomía del INE. ¿Qué observan ustedes? Doctor Camerino, parece que Javier Santiago se nos fue antes de tiempo. ¿Qué pasó? Oiga, si aquí falta un asistente, eso quiere decir que ahora tendremos que dividir la tarea entre 3 nada más. Se volvió una tarea titánica, entonces, a ver, doctor Jorge, ¿usted qué recomienda? ¿Cómo ve este paciente? Doctor Medina, yo veo en peligro independencia, autonomía, ¿qué más? ¿Pero qué sugiere, doctor Medina, para evitar que sea capturado el INE y controlado por una mayoría? Bueno, vamos a tener primero que recitarle fortaleza. Hay que darle más suero, por favor, y algo que le sirva de antibiótico para rechazar ciertos cuerpos corruptos que se están viendo alrededor de esto. ¿Y tú, Jorge? Pero creo que no es suficiente, porque con darle fortaleza hay algunos soldados allá adentro que siguen declarando en televisión, en redes sociales, pero no hablan con sus resoluciones. Bueno, yo le demandaría a los diputados que tengan mucho cuidado en cómo van a entrevistar, a evaluar los perfiles, las trayectorias, la independencia de los futuros 4 consejeros del INE. Podría ser una medicina fundamental. Sí, oiga, que no vaya a ser como el presupuesto, ya ve cómo quedó, ya ni alcanza para medicamentos ni para guantes. Bueno, realidad, hoy tienen un contralor que esperemos garantice transparencia y buen uso de los recursos públicos. bueno, Pero mientras allá no son ni cotas ni cuates, aquí en Revolución Democrática sí somos cuates y también no queremos cuotas. exactamente, así es que procedamos, vamos a intervenir. Que la 4T no caiga en cuates ni en cuotas. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0.
O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. La democracia puede o no ser costosa dependiendo de cómo y con qué la queramos evaluar. Si se trata con la inestabilidad y la seguridad política de un país, evidentemente que la democracia no es costosa. Si queremos plantearlo como ha sido el falso dilema mexicano de sumarle lo que cuesta el financiamiento a los partidos políticos, lo que implica la operación electoral y también el costo por la emisión y operación del Registro Federal de Electores, entonces eso no es costoso. Pensemos que hay una serie de valores, garantías que están articuladas alrededor del gasto electoral, y ese sería el elemento, en mi opinión, que debemos considerar para saber si eso cuesta o no. Cuidado, cuando veamos cuánto es el dinero que tiene el Instituto Nacional Electoral para organizar las elecciones, siempre hay que dividirlo entre tres. Una parte corresponde al financiamiento de partidos políticos, otra parte corresponde a la operación de la credencial de elector, ese documento con el que nos identificamos, y solamente una tercera parte es la operación electoral propiamente dicha. Si lo vemos desde ese parámetro, la democracia mexicana está en el costo del promedio internacional, que no es excesiva como se ha señalado. Bueno, regresando de operación política, me gustaría que continuaras un poco a manera de conclusiones, sobre todo qué requiere el INE y cómo garantizar que sea exitosa la designación de estos próximos 4 consejeros, sobre todo conociendo que también estás interesado en participar, por lo menos en que se garantice la legalidad para que todos los ciudadanos, incluidos aquellos que tengan la nacionalidad mexicana, puedan aspirar a ser consejeros. Adelante, Jorge. Mira, efectivamente, en ese punto yo solamente te diría que no es una agenda personal, sino que es una agenda colectiva. Aquí estamos con gente de ideas de izquierda, de centro o de derecha. No importando el domicilio ideológico que uno comparta, creo que lo importante es la conquista de los derechos y tomártelos en serio, como en su momento señalaba Ronald Dworkin. Y me parece que en este punto debemos romper con ciertos paradigmas, con ciertos prejuicios, o como dice la Corte, con estas categorías sospechosas que llevan a excluir a ciertos grupos como son los mexicanos por naturalización. Me parece que es importante no ganar solamente una resolución, sino que el día de mañana cualquier ciudadano mexicano por naturalización no tenga que recurrir al Tribunal Electoral o recurrir a la Suprema Corte para saber si puede o no ocupar un cargo, sino que lo que me parece que es importante es ponerlo en una agenda de la reforma electoral el día de mañana y discutir claramente si es posible o no, si hay ciertas restricciones, y no solamente guiarnos por criterios de los tribunales. Pero bueno, ese lo encorcheto y creo que me parece que es importante. Pero también lo platicaba en el corte con mi querido doctor, y comentábamos el tema de ¿qué le falta hoy también a la institución? Siempre hablamos en su momento, como se hablaba en el positivismo jurídico, que eran simplemente reglas, que las normas eran válidas y no importaba si eran legítimas. Me parece que aquí lo importante es no solamente que veamos el procedimiento, porque de procedimiento y leyes perfectas el mundo está lleno, pero me parece que las leyes no cambian la realidad. Y aquí nada más hago un pequeño apunte. Decía, falta también el comportamiento de los partidos políticos como una oposición, pero también me parece que cuál es el papel de un intelectual, de una persona que está comprometida con la democracia. Es una política cultural, como lo señalaba Norberto Bobbio. Es un compromiso con los valores democráticos y el día de hoy ser una verdadera oposición. Si no lo son los partidos políticos, que seamos los que estamos acá, el verdadero contrapeso al gobierno cuando nos parezcan que sus actos son arbitrarios o que no tienen un fundamento jurídico, porque ya estamos cansados todos, y lo dirán en casa, estamos cansados de tomar un papel y decir con estadísticas, el presidente lo hace mal por esto, pero no proponemos nada a cambio. Y entonces eso es lo que yo quiero lograr en el Instituto Nacional Electoral, que la propia autoridad electoral hable por sus resoluciones, por sus acuerdos y por su actuar. Muchas gracias, Jorge. Doctor Medina, usted con la experiencia también desde la academia, ¿qué nos puede plantear para qué hacer para mejorar al INE y qué oportunidad nos da esta coyuntura, como bien lo establece Jorge? Usted desde la academia, ¿qué estaría planteando? ¿Fortalecer la autonomía o regresar al modelo
de hace un poco más de 30 años que dependía del gobierno federal? No, indudablemente nos tenemos que quedar con la lógica de autonomía. En eso no debe haber ni siquiera asomo de duda respecto hacia dónde habría que caminar. Hay dos elementos centrales que me parece vale la pena rescatar, justo por lo que estaba señalando Jorge en su propia alocución de la aspiración que él plantea y que es totalmente válido. El primer asunto tiene que ver con cuáles son los ciudadanos mexicanos que queremos que estén contribuyendo en la parte de la consolidación democrática de este país. Y en eso tiene toda la razón del mundo. El gran problema del votante mexicano es que sufraga y luego se olvida de lo que sucede. Ya O'Donnell hace 20 años le llamaba a esto democracias débiles, defectuosas o delegativas. Ese es el problema que tenemos. En realidad, buena parte de las personas incluso que ven este tipo de actividades, cuando se tienen que involucrar, la realidad es que esto no lo llevan a cabo. Ahí hay un problema de falta de ciudadanía y por lo tanto no debe de haber ninguna discusión, y estoy totalmente de acuerdo contigo, de esta categoría sospechosa. Claro que no. Hay casos de mexicanos que por decisión personal están contribuyendo de mayor manera al país, y en esa circunstancia creo que no hay nada mejor que hacer. Segundo, la posibilidad de las renovaciones parciales en los órganos colegiados, y ahí lo digo por el mundo, no lo digo por México, es el gran mecanismo que se inventó después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno ve todos los tribunales constitucionales diseñados en Europa, tenían que ver con esta circunstancia. Tal vez el caso más cercano a nuestra propia situación e idiosincrasia es el Consejo Constitucional francés, donde se va renovando cada 3 años y donde salen 3 candidatos, uno del Senado, uno de la Asamblea Nacional y otro de la Presidencia. Habría que entender que estas renovaciones parciales son el mecanismo que puedan alentar. Yo esperaría, pero aquí estoy hablando incluso de un buen deseo, que en buena medida este mecanismo, esta pauta de renovación sirva ahí de un elemento. ¿Qué destacaría usted? ¿Es escalonada la designación? ¿Es correcta? Es correcta. Es el mecanismo de tener la posibilidad de renovar y de mantener cierta elemento de concreción y de trabajo ya adicionado en el pasado. Hay elementos que desde que Javier fue consejero dejaron ciertas bases, y en ese sentido es necesario mantener esas renovaciones. Por cierto, ojo, y ahí termino, con este mecanismo habrán terminado los 11 consejeros iniciales en 3 años. Dentro de 3 años habrá un nuevo INE, porque habrán sido 11 distintos de los que llegaron en aquel momento de 2014. ¿Funciona el sistema y el modelo que diseñó el legislativo para hacer escalonada esta designación y ayuda a la pluralidad y a la, digamos, al equilibrio y a la representación política? Voy a hacer una confesión de arrepentimiento. Sin golpe de pecho. Cuando se tomó el acuerdo de la renovación escalonada, yo inicialmente no estuve de acuerdo, no compartía esa visión, pero creo que he concluido que es un mecanismo acertado, porque ¿qué permite? Que ninguna fuerza pueda ser predominante y hegemónica en el órgano colegiado. O sea, obliga a ciertas negociaciones, a tensiones al interior del órgano colegiado, pero ninguna fuerza política tendrá la mayoría de manera automática. Un paréntesis, con esta correlación donde hay un bloque que es el partido en el gobierno y que tiene aliados en la Cámara de Diputados que llegaron como coalición, esta indebida designación o sobrerepresentación hace tener una votación calificada en automático, y el riesgo que vivimos en el caso del Senado, la designación de derechos humanos. Sí. En ese contexto, ¿cuál sería? A ver, un escenario es de que nombren no 4 personas afines, sino incondicionales, ¿no? ¿Existe el riesgo? Existe el riesgo. Porfirio Muñoz Ledo calificó muy bien a ciertos compañeros de su partido diciéndoles lambiscones. Eso lo estoy citando al diputado que le quieren entregar el libro. Estoy citando al diputado Muñoz Ledo, que quede claro, que quede claro, lo estoy citando a él. Ese riesgo existe, pero el órgano colegiado va a seguir funcionando colegiadamente y 4 no son mayoría de 11. Y habrá decisiones que son mayoría calificada que pues tendrán que ponerse de acuerdo de alguna manera, pero la mayoría de las decisiones de la organización del proceso electoral son mayoría simple. Entonces, ese es un aspecto.
¿El INE requiere una reorganización interna? Indiscutiblemente una modernización. Yo viví ese proceso, lo intenté, no prosperó, y lo poco que avanzamos se abandonó. Solo doy un dato anecdótico. Nosotros detectamos que había un exceso de 300 plazas en los órganos estatales, pero esas mismas 300 plazas hacían falta en los órganos distritales. Entonces había que hacer una reingeniería institucional, reorganizar. ¿Por qué? Porque la batalla está en los distritos. La organización de las elecciones es ahí donde se lleva a cabo. Entonces, el INE requiere modernizarse, sí, está anquilosado, pero además todas las reformas electorales no han tocado la estructura del INE y se olvida que es una estructura heredada del antiguo régimen. Y se quejan de que es una estructura presidencialista, pues así es, sí, y la ley lo establece así, de ese modelo venimos, pero además los partidos no han tocado esa estructura porque esa estructura y esa forma de funcionar les ha sido adecuada y útil. Pero creo que se pueden pensar en hacer una modernización interna. ¿El INE puede hacer una modernización interna por sí mismo? Sí. El Consejo General tiene a través de atribución y competencia. Claro, puede, tiene un amplio margen para llevar a cabo esa reforma administrativa. El reglamento de elecciones lo... No. El reglamento de elecciones es otro asunto. Estoy hablando de su organización estructural, ¿no? En eso no ha habido cambios. Direcciones. Y además hay una deficiencia original que todos lo cometimos, en los institutos locales también lo cometimos el mismo error. Copiamos las estructuras de la administración pública centralizada. Y no, aquí es una actividad que requiere puestos específicos con perfiles concretos. Ahora voy a lo último, la imparcialidad. No importa de dónde vengas, sino cómo actúas. Claro. O sea, yo no me avergüenzo de que un partido me haya propuesto a través de su grupo parlamentario. No, porque usted conoció la vida partidaria desde... No, pues digo, yo cargo 25 años. No, yo cargo 25 años de militancia partidaria en la espalda y la formación de 3 partidos. O sea, la conozco, pero que me cuestionen por cómo actué, no por cómo pienso. Claro. Que si yo actué apegado a la legalidad o no actué apegado a la legalidad. Hubo situaciones en las que gané en el tribunal, generalmente gané, pero hubo situaciones en las que perdí la votación. Era de la minoría invencible. A veces el único miembro de la minoría invencible. Bueno, muchísimas gracias, consejero Javier Santiago, un gran amigo. Yo quiero agradecerles a todos los invitados, desde luego que nos acompañaron en este programa, y agradecerle también a quienes nos están viendo, para que reconozcamos que el Instituto Nacional Electoral tiene un papel importante. Más de 90 millones de mexicanos tenemos hoy una credencial de elector. A través de esta credencial de elector emitimos nuestro voto, que es nuestra voluntad para seleccionar a nuestros representantes populares, a nuestras autoridades, pero también tiene módulos que permite darle este servicio a los ciudadanos y que a la vez la credencial de elector es un documento oficial que nos da la identidad como mexicanos, como ciudadanos mayores de 18 años y que nos permite ejercer nuestros derechos políticos electorales. Aparte de todo esto, cuenta con datos biométricos. Por eso es muy importante que la autonomía de este órgano electoral resguarde la identidad de estos 90 millones de mexicanos y no que estén en manos de gobernación como en el pasado o como pretenden algunas reformas. Les agradecemos mucho y estemos atentos a próximos programas. De antemano, Revolución Democrática 2.0 es un espacio de cultura democrática, de permitir acercarnos a los ciudadanos y enriquecer el debate público y político de este país. El PRD es garante de esta historia y seguirá transformando el país por la vía pacífica y la vía democrática. Muchas gracias a todos. Revolución Democrática 2.0. Los esperamos. Mi nombre es Camerino Eleazar Márquez Madrid. Soy representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
ya casi por 6 años. Espero tomar unas vacaciones y regresar como consejero. Algún día. Gracias. Muy amables, gracias.